Vaya su Biblia a Mateo 26, 34 y 35. Estaremos meditando acerca de los ingredientes del arrepentimiento. Una palabra especial para su vida, así que quédese en esta transmisión, compártala con otros. Y si usted siente ese gozo en su corazón, puede ahí compartir, comentar, ¿verdad? Mientras va la predicación, si está de acuerdo, amén. Dios habla a nuestras vidas esta tarde. El tema: ingredientes del arrepentimiento. Mateo 26, 34 al 35 dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Ingredientes del arrepentimiento. Es muy común para nosotros este pasaje de la palabra de Dios acerca de lo que sucede con Pedro. Un momento muy especial en su vida lo lleva a dudar de Dios, y esa duda lo lleva a negar a su propio maestro. Usted y yo conocemos el carácter de Pedro. Era de aquellos que no se quedaba callado, siempre iba adelante. Pero algo tan importante de este hombre es que él, a pesar de ser prometerle al maestro una fidelidad, prometerle al maestro muchas cosas, y no solo él, sino que dice la Biblia, sus discípulos, pasó algo a final de temporada. En los momentos más cruciales, en la final de temporada, Pedro flaqueó en su vida, en su fe. Y aquel con quien había compartido, aquel con quien había visto los milagros, los prodigios, aquel cuyo maestro le había enseñado las cosas de la vida, le había enseñado que podía poner una empresa de la noche a la mañana al hacer pescas milagrosas. Llega un tiempo crucial en donde Pedro desmaya y termina negando a su propio maestro. Eso nos demuestra en la palabra de Dios que era un hombre común y corriente como nosotros. Pero vamos a ver cómo hace uso de la misma palabra, cómo él acciona en su vida, y cómo permite que la gracia de Dios esté sobre su vida y permite que él verdaderamente traiga una conversión a su vida. Hemos hablado que el verdadero arrepentimiento tiene por nombre, o se traduce la palabra arrepentimiento como el cambio de plan o proyecto de vida. Oiga esto: el verdadero arrepentimiento, o el origen de la palabra arrepentimiento, significa un cambio de plan o proyecto de vida. O sea que si usted tenía cosas que hacer antes de conocer al Señor, o cuando usted peca, pero si hay un arrepentimiento, cambia el plan de vida, cambia el proyecto de vida. Entonces, algunos preguntan: ¿pero qué pasó con Pedro? Y al compararlo con Judas, dice: ¿qué pasó con Judas? 2 reacciones diferentes. Uno terminó catastróficamente, pero el otro terminó siendo un gran predicador del evangelio. ¿Qué es lo que tenía uno y no tuvo el otro? ¿Qué decisiones tomó uno y no el otro? Y a la luz de la palabra quiero llevarte esta tarde acerca de qué ingredientes se requiere el verdadero arrepentimiento. ¿Qué es lo que se requiere? Pedro, usted y yo conocemos algo que él hizo. Negó a su maestro. Y es que, hermanos, el arrepentimiento, mi estimado amigo, es la gracia de Dios en la vida del pecador. Es la gracia. Cuando entendemos la gracia, nos va a llevar al arrepentimiento. Y entonces la persona, al arrepentirse, se ve humillado, reformado, su culpabilidad es quitada, y es cuando está para empezar un nuevo proceso en su vida. El arrepentimiento es básico en la vida de una persona, porque es ahí donde empieza a actuar el evangelio. Cuando reconozco que soy pecador, cuando reconozco en mi vida que he fallado, cuando me hago un autoexamen, y es ahí donde vamos a ir meditando. Mantenga su Biblia en Mateo capítulo 26. Ingredientes del arrepentimiento. Quiero hablarte de esto. ¿Qué es lo que hizo Pedro, lo que no hizo Judas? 26:74 dice de Mateo: entonces él comenzó a maldecir. Está hablando de Pedro.
y a jurar, oiga esto, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo lloró amargamente. Ingredientes del pecado. Número 1 es ver el pecado. Necesitamos entender, nadie que no esté sucio no sentirá la necesidad de bañarse, de asearse. Nadie que no se sienta, no sé si a usted le pasa en este tiempo de coronavirus, usted sale y siente como que algo anda en sus manos, hasta que ya se eche el alcohol gel, usted ya siente que está mejor. Pero si usted no sintiera nada, se le olvidara y no hiciera uso del alcohol gel o de algún desinfectante. Entonces, en la vida espiritual es igual. Nadie que no se sienta pecador no va a buscar una solución a su vida. El primer ingrediente del arrepentimiento es ver el pecado. Ver el pecado. Dice, y el gallo cantó, y eso le recordó las palabras del maestro, y eso le marcó en su vida. Eso le hizo pensar que algo pasó, algo estaba sucediendo, y eso generó, si es posible, hasta un trauma en la vida de él. Él empezó a recordar en la mañana cuando el gallo canta. Hay otros elementos que hablan con respecto a qué significa el gallo cantó, pero no quiero entrar en esos detalles porque quiero avanzar en otros aspectos. Y dice que cuando él escucha eso, lloró amargamente, o sea, se vio pecador, escuchó, se acordó de lo que Jesús había hecho, y eso marcó su mañana más amarga. Y eso marcó en su vida que había una mañana que cuando un gallo cantó le recordó el pecado. Que cuando ese gallo hizo eso, marcó su cerebro, le envió un mensaje y le dijo: ¿oíste el gallo cantar? Jesús ya te lo había dicho. Ahora Pedro no necesitaba otra cosa más que la conciencia que le recordara. Y aparte de la conciencia había un gallo que le recordaba. Estaba al escuchar cualquier gallo cantar, ¿qué creen que iba a pensar Pedro? Que era hora de ir a comer pupusas. No, que era tiempo, que era el momento cuando él consciente o inconscientemente había negado al maestro. Y eso había generado en él algo, una reacción. Esa mañana cuando escucha eso, iba a marcar su vida para siempre. Necesitamos aprender a ver el pecado. Y la única forma en que usted y yo podemos ver el pecado es cuando nos alumbra la luz de Cristo. En una vida en tinieblas yo no puedo ver. En oscuridad yo no puedo ver. Por eso es que dice la palabra que andan cegados en sus entendimientos. ¿Por qué la gente no puede regresar? Porque sus entendimientos están entenebrecidos. Pero cuando la luz de Cristo les alumbra, entonces pueden ver el nivel de pecaminosidad. Por eso es que necesitamos de la gracia de Dios. Por eso es que necesitamos exponernos a la luz de Cristo. Porque en la oscuridad usted dice: si yo estoy bien. Usted es el pecador aquello. Yo no soy como el publicano y el fariseo orando. ¿Te recuerdas de eso? Le dice: yo no soy como aquello. Yo pago mis diezmos. Yo doy limosna. Yo ayuno. Es más, estoy orando. No soy como otros pecadores que ni se conectaron al culto en línea. Pero cuando entendió, cuando la luz de Cristo alumbra tu vida y la mía, entonces podemos reconocer y ver nuestro pecado. Entonces el ingrediente número 1 para el arrepentimiento es ver el pecado. Cuando usted y yo nos exponemos a la luz de la palabra, dice el salmista: lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera mi camino. Cuando la palabra me alumbra, entonces me doy cuenta cómo está mi vida, cómo está mi vida en pecado. Entonces ahí es donde voy a buscar el arrepentimiento a través de la luz de la palabra. Pero una Biblia cerrada no te va a hablar. Un corazón cerrado no va a poder atesorar la palabra. Una mente cerrada no va a poder atesorar esta palabra. Necesita la luz de Cristo. ¿Para qué? Para que Él exponga cuál es nuestro pecado. Mire qué bonito, cuando Dios nos saca a la luz nuestros pecados, es para limpiarnos, para quitarte la vergüenza. La gente saca a luz los pecados para avergonzar.
mas Dios es para quitarnos la vergüenza. Entonces necesitamos primero ver el pecado. Cuando nosotros vemos el pecado es por el efecto de la luz de Cristo. Por eso es importante que esta palabra a diario nos hable. Por eso es importante que cuando venimos a Cristo, en la luz de Cristo nos ilumine y nos haga ver cuál es nuestra condición y ver nuestro pecado. Hasta que Él se acordó, Pedro, cuando escuchó el gallo, se le iluminó la mente. Y entonces se acordó lo que el maestro le había dicho antes de que cante ese gallo. Muchos pueden ver las faltas de otros, pero no la de ellos mismos. ¿Sabes por qué? Porque hay un velo de ignorancia y de soberbia en sus vidas que no les permite ver su propio pecado. La luz de Cristo nos va a permitir ver nuestro propio pecado. Nos va a permitir ver que hay un alma deformada que necesita que algo pase, que sea limpiada en su vida. Y eso es lo que debemos de hacer. Eso es lo que debemos de hacer. Y es mantener una vida en la luz de Cristo. ¿Para qué? Para ver nuestro pecado. Número 2, sentir dolor por el pecado. Número 1 es ver el pecado. Número 2 es sentir dolor. Y dice que Pedro lloró amargamente al ver lo que había pasado. Y dice que en ese instante, dice otro evangelio, que cuando Jesús sale, no le dijo nada, solo se le quedó viendo. Al ver la mirada que el maestro le había hecho, le dolió lo que él había dicho y lloró amargamente. Llorar, se contristó su corazón. La palabra contristar o llorar amargamente significa tener un alma crucificada. Tener un alma crucificada. Llorar amargamente se contristó. Es sentir que hay un dolor, el dolor que Cristo sintió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Él es un alma contristada, tener un alma crucificada. Y eso es lo que hace que este hombre se sienta de esta manera y dice verdaderamente lo que he hecho. Lloró amargamente. No es remordimiento, es arrepentimiento. Sentir dolor por el pecado, sentir ese dolor que duele, transgredir las leyes del Señor. Y entonces aquí el hombre se acuerda y Pedro dice: he fallado al maestro. Lloró amargamente. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán, dice Zacarías 12:10. Mirarán a quien traspasaron y llorarán. Al ver el sufrimiento del maestro, al ver lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros, ya no nos podemos deleitar y sentir placer en el pecado. Debe de producir dolor ese pecado en nuestra vida por haberle fallado. Eso es el verdadero arrepentimiento, un dolor profundo por el pecado. Ya no es deleite, ya no es placer. Es como aquella mujer que quiere dar a luz y no quiere sentir dolores. Por mucha anestesia que le pongan, sentirá esos dolores, sentirá esos efectos. ¿Por qué? Porque algo está viniendo y da luz en nuestra vida. El dolor por el pecado no es algo superficial con anestesia, es algo que es profundo, un dolor por lo que hemos hecho. Salmo 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. David dijo: un corazón contrito y humillado tú nunca lo desprecias. Un corazón dolido hasta el alma, un alma crucificada. ¿Sabes cuál era el dolor de la cruz? Era que cuando crucificaban a alguien, usted sabe que el líquido más importante en nuestra vida es la sangre. Y el objetivo de crucificarlo era que fuera poco a poco desvaciándose, perdiendo ese líquido. Y entonces lo que iba a provocar era un dolor en todo el cuerpo. En primer lugar, cuando se le atravesaba con los clavos las manos eran obstruidas en las venas importantes, aquellas encargadas de transportar ese oxígeno por medio de la sangre a todo el cuerpo. Y al estar tapadas esas venas con ese clavo, lo que producía era un dolor inmenso. Y luego, al estar abierto, lógicamente iba a sangrar, iba a desvaciarse. O sea, que iba a provocar un dolor interno increíble. Eso es lo que provocaba alguien crucificado.
O sea, el dolor fue parte del proceso de Cristo. Sentir dolor por el pecado es parte del proceso de arrepentimiento. Si no nos duele pecar, entonces no vamos a buscar un arrepentimiento, solo es remordimiento. Alguien dijo, el pecado no tiene validez hasta que no es descubierto por alguien. Sí, ese es aquel que solo tiene remordimiento. Pero cuando nuestra conciencia, cuando la luz de Cristo nos alumbra, podemos identificar nuestro pecado y sentir dolor de lo que hemos hecho, que le hemos fallado. Necesitamos entender que hay que ver el pecado. Número 2, sentir dolor por el pecado. Y número 3, después de sentir ese dolor, necesitamos confesarlo. Confesión del pecado. ¿Qué hizo? Lloró amargamente. Dijo, ¿qué es lo que acabo de hacer? El dolor es una pasión que te hace buscar desahogarte. Y una de las formas de desahogar es a través del llanto. A través del llanto uno se puede desahogar. Pero a través de las palabras, dice Romanos, que con la boca se confiesa. Hay que confesar el pecado. Nehemías 9:2 dice, y estando en pie, confesaron sus pecados. La confesión es el bálsamo a las heridas del alma. La confesión es el bálsamo a las heridas del alma. Solo aquel corazón que se ha arrepentido, que ha confesado, entonces sentirá un bálsamo que está sanando esas heridas que ha ocasionado el pecado en el alma. Solo entonces entenderemos que a través de esto, a través de esta confesión del pecado, ¿por qué? Porque en nuestra confesión nos acusamos a nosotros mismos, nos estamos evitando que Satanás nos esté condenando, nos esté acusando, y ahora a través del arrepentimiento, cuando yo confieso, me estoy autocondenando primero, autoacusando. ¿Y qué va a pasar? Cristo me va a perdonar. Ya no es necesario que el diablo te acuse. Ya reconociste tu pecado, ya reconociste tu error y tu orgullo. Ahora estás confesándote. Y la confesión no tiene que ver con decirle lo que yo quiero a un ser humano. Necesitas decir lo que yo siento, lo que ha ocasionado en mi vida ese dolor, confesarlo al maestro, decir yo pequé. Y eso es lo que a Saúl le costaba decir. Nunca admitió sus errores, dijo el pueblo. Adán nunca dijo yo lo hice, la mujer que me diste. Y le preguntó a la mujer y dijo la serpiente. La confesión implica que he crucificado mi orgullo, que lo he autoconfesado. ¿Por qué? Porque no necesito que otro me diga lo que yo ya sé, lo que tengo que arreglar. Usted esta tarde está aquí, sabe lo que tiene que arreglar. Estimado joven, usted sabe qué cosas tiene que arreglar. Usted sabe qué cosas, qué trapos sucios necesita sacar. A través de la luz de Cristo ha sido expuesto su pecado y ahora ve el pecado. Necesita entonces sentir ese dolor porque le ha fallado. Y número 3, necesita confesar ese pecado. ¿Para qué? Pues reconocer que usted se siente culpable por ese pecado. 1 Corintios 11:31 dice, si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Es que la gente anda esperando que otro le saque los trapitos al sol para reconocer su culpa. Pero cuando yo he pecado, no necesito que me saquen mis trapos al sol. Yo los he visto y entonces voy a la presencia de Dios y confieso mi pecado. Dolor. Pedro se sintió expuesto ante el pecado y dijo, he dañado al maestro. Y lo peor, que va para una cruz y yo no puedo hacer nada. Y he prometido, y eso es lo que había hecho. Él prometió. Incluso le dijo, no maestro, tú no puedes morir. Deja que nosotros hagamos algo. Y es cuando Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Pedro estaba decidido, pero no estaba convencido en ese momento. Hasta que reconoce su pecado, él está convencido de que el pecado ha dañado su vida, ha hecho estragos en su vida. Hasta que el ser humano no esté convencido que la vida que lleva no agrada al Señor, hasta entonces no se va a arrepentir. Tenemos muchos jugando con una vida de cristiano. Tenemos muchos jugando con el pecado, como cuando el gato caza a la rata y empieza a jugar con ella.
Creemos tener todo bajo control en el pecado, pero cuando menos sentimos se nos salió de control. ¿Por qué? Porque eso no fue arrepentimiento, solo fue remordimiento. El pecado te hace sentir dolor. ¿Qué le has fallado al maestro? ¿Qué le has fallado? Y te lleva a confesarlo delante de él, a decirle: Señor, aquí estoy, pobre pecador, reconozco mis faltas. Necesitamos una confesión auténtica. Necesitamos ser auténticos delante del Señor, no guardarle cosas que aunque sabemos que Él ya las conoce, pero dice con la boca se confiesa. Porque muchos no están prosperando en su vida, porque no están confesando a Dios sus pecados, porque están haciendo como muchos cuando van y se confiesan con un sacerdote, solo le dicen lo que ellos quieren que les digan, pero lo verdadero lo esconden. Pero delante del Señor estamos, delante de Él como nada. Él conoce nuestro corazón. Una confesión genuina va a traer un pueblo bendecido. Una verdadera confesión en nuestra vida. Confesar nuestros pecados. Decirle la autoacusación, decir: yo te fallé. ¿Qué cuesta admitirlo? Cuando hay pleitos entre matrimonios, normalmente hay acusaciones entre ambos. Es que la culpa es de ella, dice él. Y ella dice: no, es que es de él, este hombre malvado. Pero raras veces se logra encontrar que alguien diga: sí, yo fallé. O sea, asumir responsabilidad. Eso se llama la confesión. Pedro no anduvo diciendo: pero mira, Judas, ahí anda vendiéndote. Pedro no dijo: pero ¿dónde están los demás? Se han escondido como gallinas y solo yo aquí me ando exponiendo, y por eso me tocó a mí que pecar y decir al maestro y negarle. Pedro no era de ese tipo de cosas. Él confesó porque le dolió su pecado. El que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Cuántos pecados hemos andado arrastrando en nuestra vida como ese cadáver putrefacto en nuestros hombros y solo Dios los ha podido ver? Pero nos hemos acostumbrado tanto al mal olor que ahí lo andamos, esos cadáveres de pecado putrefactos en nuestro cuerpo. Es necesario confesarlo. Es necesario, cuando vemos la luz de Cristo, nos va a alumbrar, nos va a quitar nuestra vergüenza y Él nos va a perdonar. Pero aquel que lo confiese. Necesitamos autenticidad en la confesión, ser auténticos. No decirle: no, es que mira, en realidad yo pasando iba. Es que mire, pastor, cuesta decir: sí, reconozco que fallé. Culpamos a otro mundo. Es que mis desgracias son por otros, dice. No, tú eres responsable de tu propia vida. Nos ha dado a nosotros el libre albedrío de escoger. Los amigos te pueden inducir, pero tú tienes la capacidad de decidir al final. Necesitamos entender, primero, ver el pecado, sentir dolor por el pecado. Necesitamos confesar el pecado. Pero 4, sentir vergüenza por el pecado. El llanto de Pedro, su dolor, su confesión trajo vergüenza a su vida, porque él lo llevó a llorar, a esconderse, y lloró amargamente. Le provocó vergüenza. Hay gente que está tan cauterizada la conciencia que ya no le da vergüenza pecar. Ya no le produce vergüenza. Le da vergüenza venir a la iglesia, andar con una Biblia, eso da vergüenza. Pero ya pecar, que lo vean en un lado y otro, publicando ciertas cosas, videos que no edifican, eso ya no le da pena. ¿Sabe por qué? Porque le hizo perder la vergüenza. Todavía no se avergüenza de su pecado. Mucha gente, usted le dice: mire, grabe un video para poder predicar el evangelio. No les dice. Pero del pecado no se avergüenza. Romanos dice, capítulo 1: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Sabe por qué?
El pecado te viene a avergonzar y Dios te quita la vergüenza. El cuarto ingrediente es la vergüenza. Ezequiel 43:10 dice: avergüéncense de sus pecados. Avergüéncense de sus pecados. Esdras 9:6 dice: avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Daniel dice que se compungió en su corazón. Nehemías también, al ver lo que había pasado, dice que lloraron y le dijeron al Señor: hemos pecado. Sintieron vergüenza por el pecado que ellos no habían cometido, sino el pueblo, pero se hicieron parte del pueblo y se sintieron avergonzados. Le dijeron a Dios: hemos pecado. Eso lo llevó a humillarse, a agachar el rostro. En nuestra vida, cuando nosotros venimos delante de Él, no venimos como el hijo, como el hermano mayor del hijo pródigo, reclamando banquetes que a Él no le dan. Venimos como el hijo pródigo diciendo: no merezco, porque nos ha dado vergüenza. El hijo se sentía avergonzado al ver malgastado la herencia, y por eso dice: Padre, no merezco, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno. La gente hoy peca y todavía viene mandando y enojada porque le quitan cargos en las iglesias. Y la gente se enoja, en vez de avergonzarse de su pecado, se enojan contra el líder, contra aquel que le dice, en vez de avergonzarse. Avergüéncense de sus pecados, dice el profeta Ezequiel 43:10. Necesitamos, el pecado produce vergüenza en nuestra vida. Produce vergüenza. Por eso es que la gente le dice: sinvergüenza. O sea, ya no le avergüenza hacer las cosas malas que hizo Adán y Eva al verse desnudos. Dice que se cubrieron porque estaban conscientes de lo que había pasado. Escondernos es normalmente lo que nos lleva el pecado. En vez de avergonzarnos, muchas veces nos enojamos con la gente y decimos: es que esta vieja chambrosa solo viendo mi vida anda. Cuando a alguien te diga algo, dale gracias a Dios que todavía hay gente espiritual que ha aprendido a denunciarte el pecado para que te avergüences, para que sientas dolor, para que puedas verlo y lo confieses delante del Señor. En este tiempo en donde, ay, es que mire, ustedes no aman, está juzgándome. Porque no queremos que Dios te juzgue en aquel día por tu vida de pecado, porque vas a ir a condenación. Por eso te advertimos. Es que la gente aquí en la iglesia solo juzgan. No, el problema es que no nos estamos avergonzando de nuestros propios pecados. Con el mismo perfil que ocupas para bendecir a Dios, estás ocupando para maldecir a otros. Con las mismas cosas que debemos de usar para ser de bendición, con el mismo celular que debes de usar para ser de bendición y de edificación de tu vida, lo estás usando para servirle al diablo. Avergüéncense de sus pecados, dice. Debemos de sentir vergüenza por nuestras faltas. Pero ¿qué hace la gente hoy en día? Se siente halagada y publican sus pecados. Esta generación publica sus pecados. Debemos de avergonzarnos. El verdadero arrepentimiento me lleva a avergonzarme de mi pecado. Genera timidez, vergüenza. Sonrojea el rostro. Ese es sinónimo de vergüenza. La sangre de Cristo nos ha librado, nos ha limpiado de todo pecado. Es la que va a aparecer en el rostro diciendo: necesito la sangre de Cristo, me he avergonzado de mi pecado. Esta tarde no vengo a hablarte de temas populares, vengo a hablarte de lo que la palabra de Dios habla en nuestras vidas. Quinto ingrediente: odio por el pecado. El pecador estaba decidido a tratar su enfermedad. El pecado que antes amabas, ahora tienes que odiarlo. El ingrediente es el odio por el pecado. El odio es abominación, es aborrecimiento. Dice Ezequiel 36:31: y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades. ¿Qué quiere decir? Que nosotros aborrecemos el pecado. Odio por el pecado. El arrepentimiento auténtico es odiar el pecado. Si alguien detesta aquello que le descompone el estómago, mucho más desatará aquello que descompone la conciencia. Voy a decir algo sucio, pero que se puede hacer una analogía.
Cuando usted oye que alguien está vomitando, solo ese sonido a usted le produce náuseas y va a vomitar, porque odia eso, sabe que eso es aborrecedor. Lo mismo dice la palabra que debemos de sentir por el pecado, por el nuestro y el de otro. Pero nos da risa ver otros pecar, nos da risa ver los desfiles de LGTBI. No debe de provocar risa. El pecado provoca odio, abominación, algo que no lo digiere en nuestra vida. Pero nosotros mismos estamos consintiendo el pecado tras la cortina de que amamos al pecador. El pecado es pecado y hay que tratarlo. Pedro sabía que tenía que hacer un tratamiento en su vida. Había que hacer una cirugía frontal. Había que reconocer que tenía un problema, una enfermedad, y que tenía que tratarla, no darle alargue, porque tenía que aprender a rechazar ese pecado. Y lo que uno rechaza no quiere estar cerca de él. Nunca se anhela el cielo hasta que se aborrece el pecado. Nunca se aborrece. Nunca usted que no aborrezca el pecado no va a anhelar el cielo. Para muchos hablar del fin del mundo es hablar de miedo en vez de alegría. Para muchos hablar del rapto de la iglesia es de miedo, es de pánico, en vez de sentirse alegre, dichoso que la novia está preparándose a recibir al Cordero. El arrepentimiento genuino comienza en amar a Dios y aborrecer el pecado. La amistad con el mundo produce enemistad con Dios y viceversa. Y número 6, dejar el pecado. Dejar el pecado. Mucha gente dice, sí, pero al siguiente día sigue en su misma rutina. Si usted todavía no ha aborrecido el pecado que ha cometido, usted todavía necesita verdadero arrepentimiento. Si usted creyó que con llenar una hojita de decisión en una iglesia usted va a cambiar, por eso es que tenemos gente que se cree oveja y todavía vive como cabra. Dios no puede ser burlado. Nuestra vida necesita cambiar. Usted joven necesita cambiar. Necesita arrepentirse de aquellas cosas que hace en lo secreto. Caballeros, necesitamos venir a los pies del Señor y reconocerle. Dejar el pecado es el sexto ingrediente, y con esto termino. Necesitamos ver el pecado, sentir dolor por el pecado, confesar nuestros pecados. Vergüenza nos debe dar nuestro pecado, odiar el pecado y dejar el pecado. Pedro lloró. El problema de Saúl es que tras de un pecado cometió otro. El problema de Judas es que él solo le dio remordimiento y fue. Y como no hubo un verdadero arrepentimiento, que hizo fue y se ahorcó. Murió en sus delitos y pecados. Los Romanos dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué difícil es aquellos que teniendo la cura no hagan uso de ella. Mire hoy cuánta gente está necesitando un plasma, o sea, sangre de aquel que ya superó este virus. Y la gente dice, hay que donar esa sangre. ¿Qué creen que pasaría si a alguien le dicen, vaya, ya conseguimos sangre, se la vamos a poner para que usted vence el virus? Y dice, no, yo no la quiero. Nadie va a decir eso, todos andan buscándola. Pero en la enfermedad del pecado está la cura y no queremos hacer caso, no queremos abandonar el pecado. Queremos seguir viviendo, sufriendo, porque no hay odio, no hemos visto el pecado, no lo queremos confesar. No tenemos odio contra el pecado y eso está degenerando la vida. Y eso está degenerando mientras haya gente que anhele la presencia de Dios. Dice la palabra, entonces Dios va a derramar su espíritu. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Mientras denunciemos el pecado y aceptemos nuestros errores, entonces tendremos una iglesia victoriosa, limpia. Una iglesia que abandone el pecado.
pero una iglesia que quiere vivir de la mano con el pecado y diciendo que hay un Dios de amor. Eso es jugar con nuestra vida. El ejemplo de Pedro es que él cambió y él se había arrepentido. Y me llama la atención lo que dice Marcos 16, 6 y 7. Oiga esto. Cuando dice que él lloró al ver que él mismo había negado a su maestro. Le dijeron: vos te pareces, hablas como él. Y es que cuando el cristiano no necesita andar diciendo que es cristiano, por sus muros los conoceréis, por sus estados de WhatsApp los conoceréis, por sus historias de Facebook los conoceréis, por sus inbox los conoceréis, por lo que publican en sus TikTok los conoceréis. La aplicación no es mala, lo malo es el corazón. Dejar el pecado. Este hombre le dolió. Y oiga lo que dice Marcos 16, 6. Mas él, cuando ellos llegaron y buscaron a Jesús, el cuerpo de Jesús en el sepulcro, dice que salió alguien y le dijo, mas él les dijo: no os asustéis, buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Y oiga, me llama la atención el versículo 7 de Marcos 16. Pero id, decid a sus discípulos, y oiga esto, y a Pedro. ¿Qué de exclusividad tenía Pedro que lo menciona? Cuando usted dice a sus discípulos, incluía a Pedro. Pero el ángel cuando les dice, le dice: mas díganle a sus discípulos y a Pedro. ¿Qué de especial tenía Pedro? ¿Acaso no era el que había negado al maestro? ¿Acaso no era aquel que el día sábado, yo me imagino que el día sábado para Pedro fue amargo, cuando escuchó cantar ese gallo, le recordó lo que había hecho? El trauma, la acusación del mismo pecado, pero él estaba queriendo ver al maestro para poder decirle: maestro, aquí estoy, un corazón diferente. Pero el maestro sabía que había algo en su corazón porque le dejó un recado. ¿Cuál fue el recado? Le dice: pero id, decir a sus discípulos y a Pedro. Dejó un recado para los discípulos y otro para Pedro. La exclusividad. Algo Dios iba a hacer con este hombre. Que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Había un arrepentimiento genuino. Pedro había decidido dejar su pecado y seguir al maestro. Y el maestro le delega una responsabilidad al ver la conversión. ¿Y sabe cuál es la gran responsabilidad que le delega? Ya la vamos a leer en Juan 21:15. Mire, aquel que había desdeñado, me imagino el día domingo para Pedro otra vez a escuchar cantar el gallo, había una acusación para él. Los días habían sido difíciles, pero había un recado de parte del maestro. Díganle a los discípulos y a Pedro: la dicha del perdón, solo aquel que ha reconocido su falta sabe de lo que Dios le ha librado. La dicha del perdón, oh pecador. Cuando abandonas tu vida de pecado y vienes a los pies del Señor, algo va a pasar en tu vida, no vas a hacer lo mismo. El maestro le dice: díganle a los discípulos y a Pedro. Sabía que había abandonado, oh aleluya, su vida de pecado. Díganle a los discípulos y a Pedro. O sea, Jesús estaba interesado en hacer algo a través del arrepentimiento de este hombre. Había buscado, había odiado el pecado, había confesado y ahora estaba dispuesto a dejar su vida de pecado por seguir verdaderamente al maestro. Cuando Jesús perdonó a aquella mujer adúltera, le dijo: vete y no peques más. No le dijo: está bien, así quédate, tú eres una pecadora, así te vamos a tener. Vete y no peques más. Abandonar el pecado. Hoy en día la gente quiere venir y estar ahí viviendo una vida en pecado. Esto no es religiosidad, esta es simpleza del evangelio, es abandonar el pecado. Podemos ver a Pedro, no el mismo pecador, siguiendo haciendo lo mismo, tropezándose con la misma piedra,
Pedro, que sentía dolor, y eso lo llevó a buscar las almas, a sentir pasión por las almas. Me recuerdo que en los terremotos en nuestro país 2001, el del 13 de febrero, usted recuerda, ya estaban los estudiantes en sus escuelas. Cuando sucedió eso y muchos murieron, muchos estudiantes, y otros, fue traumático con los niños, especialmente de parvularia y educación básica. Tanto así que no querían regresar a la escuela. Me tocó hacer el servicio social juntamente con un proyecto de UNICEF, y era de ayuda de atención psicológica a los niños afectados por los terremotos. ¿Y qué es lo que pasaba? Ellos no querían regresar a la escuela porque ahí había pasado un problema, había pasado el terremoto y eso generaba trauma. Ellos creían que al estar en la escuela iba a volver a temblar. Imagínate el cargo en la vida de Pedro al escuchar cada día cantar al gallo. Y eso, en aspectos de psicología, nos prepararon en esa área para atender a estos niños. Se llama el famoso reflejo condicionado, que cierto lugar te recuerda algo. Cuando tú ves una prenda, te recuerda a aquella persona. Por eso es que muchos, cuando cortan con alguien, rompen hasta la foto para no acordarse, porque va a ser un reflejo condicionado. Al ver la foto te vas a acordar que la amabas y que te engañó. Reflejo condicionado. Me recuerdo que el trabajo nuestro era hacer juegos dentro del lugar ahí donde estaban, para que los niños llegaran y a través de juegos ellos pudieran adaptarse nuevamente a la escuela y desearan regresar a la escuela. Hacíamos fiestas infantiles, piñatas y todo eso, para cambiarles el trauma de lo que había pasado y decirles que no volvería a pasar, o que si pasaría iban a estar preparados. El reflejo condicionado, cambiarles ese trauma. Quizás a ti, cuando pasas por algún lugar, cuando escuchas una alabanza, cuando ves algo, te recuerda eso. Se llama el reflejo condicionado. Hay algo que te recuerda, ya sea un momento doloroso o un momento grato. Reflejo condicionado. Imagínate, para Pedro, escuchar las mañanas no fueron tan alentadoras. Un gallo cantar la acusación. Imagínate cuántos días llevas en tu vida de pecado. Vives escondiéndolo. Pero Pedro aprendió a ver su pecado, a reconocer, a poder entender que había una vida en pecaminosidad y que necesitaba abandonarlo. Sintió odio por el pecado, y eso lo llevó a confesar el pecado, porque había una vergüenza que no podía tener en su vida, y eso le llevó a dejar y abandonar el pecado. Y me encanta esto. Juan 21, 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? ¿Se recuerda el recadito que le dejaron? Más adelante Jesús los encuentra y le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Segunda vez, dice, volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Algunas traducciones dicen que Jesús le preguntaba que si lo amaba, y Pedro le respondía: sí te quiero. Usted sabe qué es lo que es. Cuando tú preguntas a alguien: ¿me amas? Y te dice: sí te quiero. Tú no le estás preguntando si te quiere, le estás preguntando si te ama. Jesús dice que le decía: ¿me amas? Y Pedro le decía: te quiero. Segunda vez: ¿me amas? Te quiero. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Ahí a Jesús le cambió. Y Pedro entendió el juego de palabras. Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. A una persona arrepentida, Jesús le delega algo. Judas se autodescalificó. En vez de abandonar el pecado, buscó hundirse en el pecado. Pedro abandonó el pecado. Y ahora el maestro le está preguntando 3 veces. Los teólogos sostienen, muchos de ellos sostienen que Jesús le preguntó 3 veces para asegurarle las 3 veces que él le había negado. Ojo, ¿te recuerdas del reflejo condicionado? Ahora, cuando dice que en la mañana Jesús, dice el contexto, los buscó. Ahora en la mañana iba a pasar algo.
3 veces había cantado el gallo por las 3 veces recordándole que le había negado. Y ahora en la mañana escuchó un gallo, escuchó algo que Jesús le dice: me amas, y le está comisionando algo. Y ahora Pedro en esa mañana ya no se acuerda de los 3 cantos del gallo, se acuerda de las 3 veces que Jesús le pregunta que si lo ama, y esas 3 veces le está dando una comisión. Ha cambiado todo eso, el reflejo condicionado, aquello que lo bebía avergonzando, ahora Dios cambia la vergüenza y ahora le da un propósito. Ahora le dice: tus mañanas no serán amargas, tus mañanas son redimidas. Hoy he cambiado tu mañana, hoy he cambiado tu vida de pecado, hoy he cambiado a causa de que has decidido abandonar el pecado. Hoy he cambiado tu vida y hoy te doy un propósito a vivir. Hoy te doy un propósito a vivir. Aquellos que eran pecadores, muriendo en pecado, ahora hemos venido a los pies del Señor y hoy tenemos un propósito de vida.